Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 18 de junio de 2021 y estos son los titulares. El gobierno norteamericano suaviza sanciones económicas contra Venezuela. Esta es la noticia que analiza Alberto Cova en el episodio de hoy. En nuestra entrevista, conversamos con la historiadora Neyire Baptista con motivo del bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y en el segmento musical, Atapaima estrena su tema La Arigua. Esta semana, la noticia más destacada ha sido el relajamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, con el fin de que podamos adquirir vacunas y otros implementos necesarios para combatir la COVID-19. Nuestro director de contenidos, Alberto Cova, nos dio su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga. Te mando un saludo cordial. También va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, esta semana el gobierno de Joe Biden decidió autorizar en forma temporal por un año las transacciones del gobierno venezolano en el mercado internacional que estén dirigidas a la adquisición de insumos para el combate del COVID-19. Lo primero que llama la atención de esta noticia es que si Estados Unidos dice ahora que permite a Venezuela compras de medicinas relacionadas con el coronavirus, quiere decir que estaban prohibidas. Es decir, que están reconociendo que hasta ayer este país no podía adquirir en el mercado exterior, sin exponerse a represalias, los insumos necesarios para la lucha contra el virus. Y lo peor es que dice los Estados Unidos que lo hace para proteger los derechos humanos de los venezolanos. Pero en realidad Estados Unidos no autoriza ni prohíbe las transacciones, pues no tiene la potestad para ello. Lo que hace es amenazar con represalias a las empresas que negocien con Venezuela y éstas se inhiben, como lo hizo el banco suizo UBS, que bloqueó el último pago de este país al fondo COVAX para la compra de vacunas contra el coronavirus, lo hecho que provocó un escándalo mayúsculo en este país y hasta los opositores más recalcitrantes criticaron el asunto y pudieron ver claramente quién es el que ha impedido la llegada al país de estas ansiadas vacunas. En momentos como el actual, cuando el país y el mundo sufren la trágica acometida del COVID-19, es cuando se evidencia en forma más clara la malignidad de esta política imperial de Estados Unidos, que la aplica a los países que no se someten a sus dictámenes a través de medidas coercitivas muy bien diseñadas, destinadas a ahogar financieramente a estos países y en muchos casos a despojarlos de sus recursos en forma directa y descarada, como lo han hecho con las cuentas y otros activos de Venezuela localizados fuera del país. Y aunque la política de sanciones nunca logra el objetivo de derrocar al gobierno que disgusta a Estados Unidos, más bien tiende a atornillarlo, le sirve al imperio norteamericano para dejar claro ante el mundo que están dispuestos a todo para lograr sus objetivos geopolíticos. Ahora bien, este desbloqueo temporal de las compras relacionadas con el COVID-19 también puede interpretarse como un gesto, quizá el primero, que el gobierno de Joe Biden hace a Venezuela en la búsqueda de un mejoramiento de las relaciones entre los dos países que llegaron a un foso diplomático durante el mandato de Donald Trump. Llegaría este gesto en momentos en que en Venezuela ha habido un relajamiento de las tensiones políticas con la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a la megaelección del 21 de noviembre. Si así fuese, deberíamos ver en lo adelante otras acciones de lado y lado que conduzcan por lo menos a un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos. Gracias, Alberto, por tu análisis. Gracias a ti, Elga. Volveremos en un nuevo contacto. A diferencia de otros países en América Latina, Venezuela dejó de vivir guerras civiles muy temprano en el siglo XX. Y por fortuna, no hemos experimentado cómo se vive en una zona de guerra. La batalla de Carabobo fue una de las más cruentas durante la gesta libertadora y en este, su mes bicentenario, queremos develar aspectos menos conocidos. Conversamos con la historiadora y escritora Neyire Baptista para saber cómo vivieron las y los venezolanos este momento histórico. Bienvenida, Neyire. Hola Helga, ¿cómo estás? Te agradezco a ti y al grupo Últimas Noticias por la invitación. Es un placer para mí estar acá hoy conversando sobre un hecho tan importante como lo fue la batalla de Carabobo.
Y me gustaría empezar comentando que para el año 1820 gran parte del territorio venezolano estaba dominado por el ejército realista, comandado por el general Pablo Murillo y el general Miguel de la Torre. Provincias como Coro, Puerto Cabello, La Guaira, Cumaná estaban bajo el dominio realista, mientras que el ejército patriota comandado por Bolívar tenía solamente bajo su mando las provincias de Maturín, Margarita y algunos estados andinos. Sucede que en el año 1820, específicamente el 25 de noviembre, se firma el armisticio que coloca en stop el conflicto bélico, mientras se resolvían y se llegaban a ciertos acuerdos con la corona española. Sin embargo, este armisticio no dura mucho, porque el 19 de enero del año siguiente, es decir, de 1821, el comandante José Heras toma la provincia de Maracaibo. Este hecho fue considerado por el ejército realista como una afrenta. Por eso se vuelve a rearmar todo lo que tenía que ver con el conflicto bélico. ¿Cuáles fueron las acciones del ejército patriota? Para el ejército patriota, o para Simón Bolívar, lo más importante era unificar todo el ejército patriota que se encontraba disperso en el territorio. Por ejemplo, Páez y los lanceros de Páez eran considerados el ejército del sur y se encontraban en Apures, específicamente en Achaguas. El ejército de Oriente, comandado por el general Carlos Sublet, se encontraba cerca de lo que ahora conocemos como el estado de Anzoátegui, mientras que el ejército del norte, que era comandado por el general Urdaneta, estaba en la provincia de Maracaibo. Entonces, la principal dificultad del ejército patriota era organizarse en un solo punto, por lo cual Bolívar tenía que hacer una estrategia de dispersión. Así que manda al general Bermúdez a tomar Caracas para despistar al ejército realista y mientras que los tres ejércitos avanzaban. De esta manera planificaron encontrarse en el punto de encuentro era San Carlos para ya tomar lo que era el campo de Carabobo. La columna vertebral del ejército patriota era la comandada por Bolívar, o la parte comandada por Bolívar, que era la Guardia de Honor. Ellos iban a dirigir todo lo que tenía que ver con las acciones militares ya dentro del campo. Y bueno, por fin el 24 de junio de 1821 se lleva el conflicto armado. Bolívar muestra una gran estrategia militar, incluso dejan prácticamente devastado el ejército realista, que tenía en sus filas más de 6.000 hombres y el ejército patriota estaba en desventaja numérica. Sin embargo, tras una ardua batalla, pues se demostró que la estrategia del Libertador funcionó muy bien y el 24 de junio se sella con la batalla de Carabobo, pues parte de la independencia de Venezuela. ¿Qué significó esta batalla para la población? ¿Qué sacrificios hicieron? Para la población venezolana, la guerra de independencia significó gran cantidad de penurias. Incluso una de las consecuencias que viene después de la guerra de independencia es encontrarnos con un país totalmente diezmado, con una situación política y económica muy fuerte, porque muchos fueron los sacrificios que se tuvieron que hacer, sobre todo por parte de la población popular. Me refiero a mestizos, pardos, negros, esclavos y mujeres, ¿no? Después de la guerra de independencia hubo que reconstruir el país, aprender a ser una nación prácticamente desde la nada. Además, esta guerra de independencia dejó muchísimos muertos. Es una de las guerras que más cifras de muertes ha dejado en lo que tiene que ver con los conflictos bélicos latinoamericanos. La guerra afectó muchísimo, sobre todo a las mujeres, ya que la mayoría de los hombres tenían que irse a luchar, quedando pues las mujeres desprotegidas y luego de la guerra tenían que hacer frente con sus familias. Y bueno, las mujeres siempre, el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra y de conquista, sorteando sobre todo la situación económica que dejaba la guerra de independencia. Niyiré nos comentó también cómo fue la participación popular. La participación del pueblo en la guerra de independencia en principio fue reacia, ya que la idea de la independencia nace de las clases dominantes, de los grupos de poder dominantes que eran generalmente los hijos de los blancos criollos y blancos peninsulares, que tenían también un interés político y económico tras la guerra de independencia. Así que para las clases populares, los pardos, mestizos, indígenas y negros esclavizados, pues la independencia no era algo que se veía como atractivo.
Ejemplo de ello es en 1814 como el caudillo realista José Tomás Boves, tras grandes promesas a estos sectores populares, logra gran adhesión de estos sectores a la causa realista. Y es cuando Bolívar se da cuenta de la necesidad de integrar a la población, al resto de la población, en la guerra de independencia, y comienza a enarbolar un discurso más acorde con esta integración de estos sectores populares, ¿no? Incluso a los negros esclavos, por ejemplo, se les promete la libertad luego de finalizado el conflicto, o a los militares gran cantidad de tierras. Otro caso emblemático es, por ejemplo, la participación del negro primero, que era Pedro Camejo. Él en principio lucha con el ejército realista porque su amo lo lleva a luchar con este ejército, pero posteriormente, al él entrevistarse con el general Páez, se convence de la necesidad o de la idea de la guerra de independencia y se une al ejército patriota. Esto por mencionar algunos casos, porque hubo muchos y muchas que participaron y bueno, que la historia borró porque simplemente no pertenecían a los grupos dominantes. Sin embargo, fueron hombres y mujeres, negros, indígenas, pardos, y fueron esa fuerza y esa masa movilizadora contra la opresión realista. Lamentablemente, luego de ganar la guerra de independencia, se vieron traicionados por los caudillos que tomaron el poder. Finalmente, destacó la historiadora Neyire Batista la presencia de la mujer en la batalla de Carabobo. La participación de las mujeres en la guerra de independencia fue muy importante. Lamentablemente, hemos sido uno de los grupos más invisibilizados por la historia y sobre todo la historia patria. Nos han dado este papel de cuidadoras, de madres, de esposas, pero nunca se ha reconocido el trabajo arduo y valeroso que realizaron las mujeres en la guerra de independencia. Muchas fueron troperas. Las troperas eran las lavanderas, cocineras, enfermeras que acompañaban las tropas en todas estas labores, ¿no? Además, no solo participamos desempeñando estas labores, sino que también desempeñamos una función activa dentro del ejército. Muchas mujeres fueron luchadoras, espías, suministraban alimentos, las mujeres con poder adquisitivo prestaban dinero, reses para alimentar todo el ejército, que significaba grandes demandas. Las mujeres fueron partícipes de lo político, sin importar las distinciones raciales. Desde la blanca mantuana hasta la negra esclavizada tomaron parte en la guerra de independencia. Tenemos algunos ejemplos muy claros, como el de la baronesa Josefa Camejo, que ofreció sus servicios al ejército, o las pardas María Asunción Vargas y María Istúriz. También está, por ejemplo, Leonor Guerra, que fue sentenciada incluso a 200 azotes por simpatizar con la causa patriota. El caso más nombrado es el de Luisa Cáceres de Arismendi, que fue torturada para que su esposo patriota se entregara a los realistas, que era el general Arismendi. O, por ejemplo, mujeres que estuvieron activas dentro del campo de batalla, como Juana la Avanzadora, que estuvo activa en defensa de la ciudad de Maturín con un grupo de mujeres que defendieron esa ciudad. Y para mí, uno de los casos más emblemáticos fue el de Eulalia Ramos. Ella fue ejecutada por enfrentar a un general realista y su grito emblemático fue «Viva la patria, mueran los tiranos». En este sentido, podemos decir que la participación de las mujeres fue sumamente importante. Incluso la propia Josefa Ortiz, que era la esposa de Páez, acompañó a Páez en todas sus campañas militares, crió a sus hijos en el campo en las campañas militares, estuvo partícipe como enfermera, cocinera, ayudó a Páez, a pesar de que después de la independencia la deja. Ella siempre buscó ocupar ese espacio público. Lamentablemente, como lo decía al principio, las mujeres han sido prácticamente borradas de esta gesta histórica, pero sin la ayuda de las mujeres no hubiese sido posible tampoco la guerra de independencia. Muchas gracias, Neyire, por tu participación en el programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Atapaima es la agrupación que desde 2016 reúne a las cantantes Ana Cecilia Loyo, Diana Herrera, Lorena Colmenares, Ana Isabel Domínguez y Cintia Iradi. Con arreglo musical del guitarrista Aquiles Báez, nos presentan su nuevo sencillo, La Arigua.
son los cantos de mi tierra. Un tambor, un polo, un vals. Un tambor, un polo, un vals. Un tambor, un polo, un vals. Y la arigua de la sierra. Y la arigua de la sierra. De la sierra llevo el aire, de la sierra llevo el aire. De la sierra llevo el aire, de sus montañas rocío. De sus montañas rocío. Como cuando vio raudales, como cuando vio raudales. Como cuando vio raudales que preñan los sembradíos. Que preñan los sembradíos. Esta arigua de mi tierra, esta arigua de mi tierra. Esta arigua de mi tierra es un golpe bien sabroso. Es un golpe bien sabroso. Que lo cantan los serranos, que lo cantan los serranos. Que lo cantan los serranos, llenos de orgullo y de gozo. Llenos de orgullo y de gozo. La lluvia moja la tierra, la lluvia moja la tierra. La lluvia moja la tierra y es la arigua quien la besa. Y es la arigua quien la besa. Y su picardía es tanta, y su picardía es tanta. Y su picardía es tanta que el amor es la promesa. Que el amor es la promesa. Con esta arigua de mi tierra nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.